Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Gupse Osay explota furiosa por las comparaciones con el Sinsangu, mientras Bar Arduk intenta calmar la tensa situación. Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos con la boca abierta y que seguramente dará mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco durante las próximas semanas. Todo comenzó en una noche que parecía perfecta, una velada tranquila donde una de las parejas más famosas y queridas de Turquía, Bar Arduk y Gupse Osay, decidieron salir a cenar para disfrutar de un momento romántico lejos de los sets de grabación y del estrés diario. Sin embargo, lo que prometía ser una noche de amor y risas, terminó convirtiéndose en un verdadero campo de batalla mediático que nadie vio venir. La pareja fue vista saliendo de un conocido restaurante en Estambul, tomados de la mano y sonriendo, mostrando esa complicidad que siempre los ha caracterizado. Los periodistas, como es costumbre, estaban esperando en la puerta, con sus cámaras listas y sus micrófonos encendidos, ansiosos por obtener alguna declaración sobre sus nuevos proyectos o sus planes de vacaciones. Al principio, todo transcurría con normalidad. Bar, con su habitual caballerosidad, saludó a los reporteros y agradeció su presencia, mientras Gupse sonreía amablemente. Pero la atmósfera cambió drásticamente en cuestión de segundos cuando una pregunta imprudente rompió la armonía de la noche. Un reportero, quizás buscando una exclusiva polémica, lanzó una pregunta que tocó una fibra muy sensible. Le preguntó a Gupse qué opinaba sobre los constantes comentarios en redes sociales que afirmaban que Bar tenía mucha más química con su antigua coprotagonista, el Sinsangu, que con ella. El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. La sonrisa de Gupse se borró instantáneamente y su rostro se transformó, reflejando una mezcla de dolor y una furia incontrolable. Bar, dándose cuenta de inmediato de la gravedad de la situación, apretó la mano de su novia y trató de guiarla hacia el coche, diciendo suavemente, «Amigos, por favor, no es el momento ni el lugar para estas cosas, gracias». Pero ya era demasiado tarde. La paciencia de Gupse, que había soportado años de comparaciones injustas y comentarios crueles, había llegado a su límite. Se soltó suavemente del agarre de Bar, se giró hacia las cámaras y, con una voz temblorosa por la adrenalina pero firme, exclamó, «Basta ya. Estoy harta de escuchar ese nombre en cada paso que doy. ¿Hasta cuándo van a seguir con esta falta de respeto?». Los flashes de las cámaras disparaban sin cesar, capturando cada gesto de su indignación. Bar intentó intervenir nuevamente, susurrándole al oído, «Mi amor, cálmate, no vale la pena, vámonos». Pero Gupse necesitaba ser escuchada. Miró directamente a los ojos del periodista que hizo la pregunta y dijo, «No me comparen más con el Sinsangu. Ella es una compañera de trabajo del pasado, pero yo soy la mujer que está a su lado en la vida real. Nuestra relación es real, lo que vieron en pantalla fue solo ficción». Sus palabras resonaron con fuerza en la calle silenciosa. Era la primera vez que Gupse se mostraba tan vulnerable y tan enojada públicamente respecto a este tema. Bar Arduk, visiblemente incómodo y preocupado por el estado emocional de su pareja, se paró frente a ella, intentando protegerla de la avalancha de preguntas que siguieron. Con un tono serio pero educado, se dirigió a la prensa, «Respeten nuestra privacidad, por favor. Gupse es mi vida, y estas comparaciones constantes son agotadoras y sin sentido. Lo que tuve con el Sin fue un éxito profesional, nada más. La realidad es esta, aquí y ahora». Sin embargo, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Gupse, con lágrimas de rabia asomando en sus ojos, agregó una última frase lapidaria antes de subir al vehículo, «Soy Gupse Osay, tengo mi propia carrera, mi propio nombre y mi propia vida. No soy la sombra de nadie y no voy a permitir que me traten como tal. Si no pueden respetar eso, entonces no se acerquen a nosotros». Fue un momento de pura honestidad, un grito desesperado por ser reconocida por quien es y no por con quien la comparan.
La pareja subió al coche rápidamente, y mientras Bar cerraba la puerta, se le pudo ver con una expresión de profunda tristeza y fatiga. Es evidente que este tema ha sido una carga pesada para ambos durante mucho tiempo. Mientras el coche se alejaba, los periodistas se quedaron comentando lo sucedido. Nunca habían visto a Gupse perder los nervios de esa manera. Siempre se ha caracterizado por ser una mujer alegre, divertida y muy segura de sí misma, pero esta noche vimos que todos tienen un límite. La sombra de la inmensa popularidad de la pareja ficticia que Bar formó con el Sinsangu parece perseguirlos, sin importar cuánto tiempo pase o cuán sólida sea su relación en la vida real. Es comprensible que para Gupse sea doloroso sentir que, para una parte del público, ella es la villana que se interpone en una fantasía romántica. En el trayecto a casa, imaginamos que la conversación entre ellos debió ser intensa. Bar, quien siempre ha tratado de mantener un equilibrio y no ofender a nadie, se encuentra en una posición muy difícil. Ama a Gupse, eso es innegable, pero no puede controlar la nostalgia de los fans por su antigua pareja de ficción. Este incidente nos hace reflexionar sobre la presión inmensa que sufren las parejas de los famosos. ¿Es justo que los fans sigan insistiendo en un romance de ficción cuando los actores tienen sus propias vidas y parejas reales? La reacción de Gupse, aunque explosiva, es humana. Imaginen que cada día, al despertar, miles de personas les digan que su pareja sería más feliz con otra persona. Debe ser agotador mental y emocionalmente. Bar demostró ser un gran compañero al defenderla, diciendo, Gupse es mi vida, una declaración que debería ser suficiente para silenciar los rumores, pero en el mundo del espectáculo, a veces la verdad no es suficiente para los fanáticos que viven de ilusiones. Ahora, la gran pregunta es cómo afectará esto a la imagen pública de Gupse. Algunos dirán que fue una reacción exagerada, pero otros, cegaramente, entenderán su frustración y la apoyarán por defender su identidad y su relación. Ella dejó claro que no es un personaje secundario en la vida de Bar, sino la protagonista. No me comparen más, dijo, y esperamos que este mensaje llegue claro y fuerte a todos aquellos que insisten en crear rivalidades donde no deberían existir. La noche terminó con un sabor amargo, pero quizás era necesario que esta explosión ocurriera para poner los puntos sobre las íes. Bar y Gupse son una pareja real, con problemas reales y sentimientos reales, y merecen vivir su amor sin la sombra constante de un pasado ficticio. Veremos si después de esto, la prensa y los fans deciden darles el respiro que tanto necesitan y merecen. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan intenso. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Gupse Ozai? ¿Creen que tiene razón al enojarse tanto o piensan que debería ignorar estos comentarios? ¿Hizo bien Bar al intervenir de esa manera? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, así que no duden en escribir lo que piensan. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video para no perderse ninguna novedad de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.